tal, queridos amigos? Sean ustedes bienvenidos a su programa Fe y Razón, aquí en María Visión. Ahora que estamos visitando a los grandes doctores de la iglesia, en estos 2 milenios transcurridos desde la intervención de nuestro Señor Jesucristo en la historia humana. Los invitamos a que, como siempre, tengan lápiz, papel y su Biblia por si quieren anotar lo que aquí compartimos con todos ustedes. Comenzando con nuestra trivia, que tenemos pendientes 2 preguntas del programa anterior. Primera pregunta pendiente: ¿dónde dice la Biblia que si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, los perdonará también a ustedes su Padre Celestial? Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre perdonará sus ofensas. Esto, amigos, lo encontraremos en Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. Repito, Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. Precisamente en el Sermón de la Montaña. Segunda pregunta pendiente: ¿dónde dice la Biblia? Por eso les digo, no anden preocupados por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, con qué se vestirán. ¿No vale más la vida que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Esto, amigos, lo encontraremos igualmente en Mateo capítulo 6, versículo 25. Repito, Mateo 6, versículo 25, en el mismo Sermón de la Montaña. Nuestras preguntas para el día de hoy, si nos quieren hacer favor de anotarlas. La primera dice: ¿dónde dice la Biblia? Anda, come con alegría tu pan y bebe de buen grado tu vino, que Dios está ya contento con tus obras. Ay, qué ganas que nos dijera el Señor eso. Gracias a nuestros hechos. Qué difícil, pero ¿dónde dice la Biblia esto, amigos? Repito, anda, come con alegría tu pan y bebe de buen grado tu vino, que Dios está ya contento con tus obras. ¿Dónde dice esto la Biblia, amigos? Y segunda pregunta para el día de hoy: ¿dónde dice la Biblia? Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Queden en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. ¿Dónde nos dirige Dios Padre estas palabras en la Biblia, amigos? Repito, amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Queden en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Participen, amigos, escríbanos, llámenos a Fe y Razón. Escríbanos también, como ya lo hemos invitado, a feyrazon@mariavision.com. Recuerden que quien nos contesta acertadamente a la trivia siempre recibirá pues un obsequio de regreso de parte de Fe y Razón, que normalmente son documentos pontificios o del magisterio, que siempre van a ser muy útiles en nuestro avance para la comprensión del misterio de Dios aquí en la civilización humana. Y hoy vamos a hablar, amigos, hablando de doctores, de Sanefrén de Siria. Ese nombre que a veces escuchamos mucho, es muy común en nuestra sociedad, quien se llama Efrén. Sin embargo, estoy seguro que muchas veces desconocemos quiénes fueron estos seres humanos, que, como vemos ahorita y lo estamos tomando en orden cronológico, son antiquísimos. Sanefrén de Siria, también conocido como Efraín de Nísibe, fue un diácono y escritor, santo, padre de la iglesia y doctor de la iglesia, sirio, nacido en Nísibe, en la actual Nisip, en Turquía. Entonces era una provincia romana que llevaba el nombre de Mesopotamia. Él nació por ahí del año 306 después de nuestro Señor y murió en Edesa, una ciudad también que está en la actual Turquía, y murió en el año 373. Ya en su tiempo fue conocido como el místico, con el apelativo de el arpa del espíritu. Desde joven quedó marcado por la vida intolerante de su padre, que era un tenaz pagano. Efrén, hostigado por su padre porque había abrazado el cristianismo, huyó de casa para evitar malos tratos y acudió a su obispo, quien lo acogió. El obispo Jacobo o Santiago de Nísibe logró su plena formación y conversión
por ahí del año 324, cuando nuestro querido Efrén tenía 18 años de edad, amigos. Este obispo Jacobo que tienen en sus pantallas fue el gran padrino de San Efrén, lo condujo a Cristo de una manera poderosa. Más tarde le ordenó diácono y a pesar de la insistencia del obispo para que Efrén se ordenara como presbítero, él siempre renunció porque se consideró indigno. Fundó una escuela de teología en Nesaibín, en el actual Turquía, que se distinguió por su alto grado de preparación y por el esplendor de sus alumnos. Cuando la escuela estaba en su apogeo, llegó una invasión persa y los sasánidas se apoderaron de su región natal. Efrén cruzó la frontera y fundó la escuela en Edesa, dentro del Imperio Romano. Aquí se convirtió en el gran defensor de la doctrina cristológica y trinitaria en la iglesia siria de Antioquía. Escribió mucho, hizo el comentario de toda la Biblia. A cada uno de los libros le hizo un comentario bastante sesudo y profundo. Compuso poemas que sustituyeron a los cantos empleados en las fiestas populares de los paganos. La iglesia antioqueña se unió a él y a sus himnos, y estos fueron el inicio de la práctica del canto en la liturgia cristiana. Que miren, amigos, esto no es poca cosa. Lo que inició San Efrén fue ponerle música a la misa. Ya sabrán si fue importante su aportación. Hoy en día no podemos coincidir una misa sin música, que es una parte elemental de la liturgia. Y vemos cómo San Efrén, fíjense desde cuándo estamos hablando, los 300 y tantos, hace 1600 años, amigos, que nuestra misa fue complementada con la música, con los cantos, gracias a este gran doctor y poeta, que fíjense qué humildad, nunca quiso ser sacerdote, no se sintió digno. Y vemos entonces aquí que compuso muchos himnos, conoció a San Basilio, con quien aprendió las profundidades de la revelación y el ascetismo agradable a Dios. Es uno de los poetas más grandes en lengua siria. Vivía con absoluta austeridad. Fue proclamado doctor de la Iglesia por Benedicto XV en 1920. Es decir, nuestro antecesor Benedicto, de quien tomó su nombre nuestro actual Benedicto XVI. A este le tocó la Primera Guerra Mundial y toda esa revolución. Y él fue quien nombró doctor de la iglesia a este héroe de hoy, que es San Efrén de Siria. Y hablando del otro Benedicto, amigos, ahora es Benedicto XVI, quien nos va a narrar sobre este San Efrén de Siria. Es muy bonito escucharlo del Papa, que es tan sabio. Y dice nuestro Benedicto y actual XVI: quisiera hablar hoy de San Efrén el Sirio, nacido en Nisibis, en torno al año 306, en el seno de una familia cristiana, dice el Papa. Fue el representante más importante del cristianismo en el idioma siriaco y logró conciliar de manera única la vocación de teólogo con la de poeta. Se formó y creció junto a Santiago, obispo de Nisibis, que gobernó esta diócesis del 303 al 338. Y junto a él fundó la escuela teológica de su ciudad. Ordenado diácono, vivió intensamente la vida en la comunidad local hasta el año 363, en el que Nisibis cayó en manos de los persas. Entonces Efrén emigró a Edesa, donde continuó predicando, y murió en esta ciudad en el año 373, al quedar contagiado en su obra de atención a los enfermos de peste. No se sabe a ciencia cierta si era monje, pero en todo caso es seguro que decidió seguir siendo diácono durante toda su vida, abrazando la virginidad y la pobreza. De este modo, en el carácter específico de su cultura, se puede ver la comunión y fundamental identidad cristiana, la fe, la esperanza, esa esperanza que permite vivir pobre y casto en este mundo, poniendo todo y toda expectativa en el Señor. Y por último, la caridad,
hasta ofrecer el don de sí mismo en el cuidado de los enfermos de peste en aquel tiempo. San Efrén pagó con su vida este hecho caritativo al ser contagiado y muerto. San Efrén nos ha dejado una gran herencia teológica. Su considerable producción puede reagruparse en 4 categorías: obras escritas en prosa, sus obras polémicas y los comentarios bíblicos; obras en prosa poética, homilías en verso y por último los himnos. Sin duda la obra más amplia de Efrén. Es un autor prolífico e interesante en muchos aspectos, dice el Papa Benedicto XVI, pero sobre todo desde el punto de vista teológico. El carácter específico de su trabajo consiste en unir teología y poesía. Al acercarnos a su doctrina, tenemos que insistir desde el inicio en esto: hace teología de forma poética. La poesía le permite profundizar en la reflexión teológica a través de paradojas e imágenes. Al mismo tiempo, su teología se hace liturgia, se hace música. De hecho, era un gran compositor, un gran músico. Teología, reflexión sobre la fe, poesía, canto, alabanzas a Dios van juntos. Y precisamente por este carácter litúrgico, aparece con nitidez en la teología de Efrén la verdad divina. En la búsqueda de Dios, al hacer teología, Efrén sigue el camino de la paradoja y del símbolo. Privilegia las imágenes contrapuestas, pues le sirven para subrayar el misterio de Dios. Ahora no puedo hablar mucho de él, dice Benedicto XVI, en parte porque es difícil de traducir la poesía. Pero para dar al menos una idea de su teología poética, quisiera citar pasajes de 2 himnos. Ante todo, les propongo unas espléndidas imágenes tomadas de los himnos sobre la Natividad de Cristo ante la Virgen. Efrén manifiesta con inspiración su maravilla. Y dicen en este poema himno, amigos, San Efrén, fíjense qué hermoso. Y dice: el Señor vino a ella, es decir, a María, para hacerse siervo. El Verbo vino a ella para callar en su seno. El rayo vino a ella para no hacer ruido. El pastor vino a ella y nació el cordero que llora dulcemente. El seno de María ha trastocado los papeles. Quien creó todo se ha apoderado de él, pero en la pobreza. El Altísimo vino a ella, a María, pero entró humildemente. El esplendor vino a ella, pero vestido con ropas humildes. Quien todo lo da, experimentó el hambre. Quien da de beber a todos, sufrió la sed. Desnudo salió de ella, quien todo lo reviste de belleza. Y esto es del himno de San Efrén de la Natividad, 11 del 6 al 8, amigos. Muy precioso. Y sigue compartiéndonos Benedicto XVI sobre San Efrén de Siria y nos dice: para expresar el misterio de Cristo, Efrén utiliza una gran variedad de temas, de expresiones y de imágenes. Es uno de sus himnos en el que pone la relación de Adán con Jesucristo, Adán en el paraíso con Cristo en la Eucaristía. Y dice este hermoso poema de San Efrén, doctor de la Iglesia, amigos: fue cerrado con la esposa del querubín, con la espada del querubín. Habla de la gloria. Repito, fue cerrando con la espada del querubín hasta dejar cerrado el camino del árbol de la vida. Pero para los pueblos, el Señor de este árbol se ha entregado él mismo como alimento, como oblación eucarística. Los árboles del Edén fueron dados como alimento al primer Adán. Por nosotros el jardinero del jardín en persona se hizo alimento para nuestras almas. De hecho, todos nosotros habíamos salido del paraíso junto con Adán, que lo dejó a sus espaldas. Ahora que ha sido retirada la espada, abajo en la cruz por la lanza, podemos regresar.
Qué preciosos poemas, amigos, de este doctor. Por algo son doctores. Recuerden que un doctor ya no aprende, ya solo le queda enseñar. Y sigue diciendo el Papa, para hablar de la Eucaristía, Efrén utiliza dos imágenes, dice Benedicto XVI. Las brasas o el carbón ardiente y por otro lado la perla. El tema de las brasas está tomado del profeta Isaías en el capítulo 6, versículo 6. Es la imagen del serafín que toma las brasas con las tenazas y roza simplemente los labios del profeta para purificarlos. El cristiano, por el contrario, toca y dirige las mismas brasas al mismo Cristo. Y dice este poema de nuestro doctor San Efrén de Siria: en tu pan se esconde el espíritu que no puede digerirse. En tu vino está el fuego que no puede beberse. El espíritu en tu pan, el fuego en tu vino. Esta es la maravilla acogida por nuestros labios. El serafín no podía acercar sus dedos a las brasas, a las que solo pudieron acercarse los labios de Isaías. Ni los dedos las tomaron, ni los labios los digirieron. Pero el Señor nos ha concedido a nosotros ambas cosas. El fuego descendió con ira para destruir a los pecadores, pero el fuego de la gracia desciende sobre el pan y allí permanece. En vez del fuego que destruyó al hombre, hemos comido el fuego en el pan y hemos sido salvados. Esto está en su himno sobre la fe, en el número 10, del 8 al 10. Y nos habla Benedicto XVI, nuestro amado Papa, que nos narra y nos describe esta gran biografía sobre San Efrén de Siria. Y nos dice un ejemplo más de los himnos de San Efrén, donde habla de la perla como símbolo de la riqueza y de la belleza de la fe. Entendamos este bello ejemplo, amigos, ahora que estamos en el año de la fe. La fe como una perla es un regalo, es un tesoro, que también como en la ostra se va formando con sacrificio, con dolor y con sufrimiento. Y dice San Efrén: coloqué la perla, hermanos, en la palma de mi mano para poder examinarla. La observé por todos lados. Tenía el mismo aspecto desde todos los lados. Así es la búsqueda del Hijo, inescrutable, pues es totalmente luminosa. En su limpidez vía límpido, que no se opaca. En su pureza vía el símbolo del cuerpo de nuestro Señor, que es puro. En su carácter indivisible vi la verdad, que es indivisible. Y esto aparece, amigos, en su himno sobre la perla. Cómo él buscaba imágenes y metáforas para hacernos comprender el misterio de Dios. Y sigue diciendo el Papa: la figura de Efrén sigue siendo plenamente actual para la vida de varias iglesias cristianas. Lo descubrimos en primer lugar como teólogo, que a partir de la Sagrada Escritura reflexiona poéticamente en el misterio de la redención del hombre realizada por Cristo, Verbo de Dios encarnado. Hace una reflexión teológica expresada con imágenes y símbolos tomados de la naturaleza, de la vida cotidiana y de la Biblia. Efrén confiere a la poesía y a los himnos para la liturgia un carácter didáctico y catequético. Se trata de himnos teológicos y al mismo tiempo adecuados para ser recitados en el canto litúrgico. Efrén se sirve de estos himnos para difundir, con motivo de las fiestas litúrgicas, la doctrina de la Iglesia. Con el pasar del tiempo, se han convertido en un instrumento catequético sumamente eficaz para la comunidad cristiana. Estos himnos se siguen utilizando. Es importante la reflexión de Efrén sobre el tema de Dios creador. En la creación no hay nada aislado y el mundo es, junto a las Sagradas Escrituras, una Biblia de Dios. Al utilizar de manera equivocada su libertad,
El hombre trastoca el orden del cosmos. Para Efrén, dado que no hay redención sin Jesús, tampoco hay encarnación sin María. Qué gran definición de San Efrén. Y vemos, para reafirmar esto, amigos, como comentario, que todas las profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías viene en paquete la Santísima Virgen con su Hijo. Siempre vienen juntos, amigos. Cada que el Antiguo Testamento habla de que viene el Mesías, habla de que viene con su mamá. Desde el Génesis, cuando viene el primer anuncio, que dice: un descendiente de la mujer aplastará la cabeza del demonio, de la serpiente. Ahí está, la mujer y su descendiente. O cuando dice Isaías: he aquí que una doncella dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Manuel. Están los dos, como si fuera un paquete divino. Siempre están juntos María y Jesús, desde antes de que se manifestara el Hijo, aquí en la tierra, en la plenitud de los tiempos, por 33 años y medio en su vida humana. Y nos sigue explicando San Efrén, amigos, este precioso doctor de la iglesia. Entonces decíamos, para Efrén, dado que no hay redención sin Jesús, tampoco hay encarnación sin María. Las dimensiones divinas y humanas del misterio de nuestra redención se encuentran en los escritos de Efrén de manera poética y con imágenes tomadas fundamentalmente de las Escrituras. Anticipa el trasfondo teológico y, en cierto sentido, el mismo lenguaje de las grandes definiciones cristológicas de los concilios del siglo V. San Efrén, honrado por la tradición cristiana con el título de Cítara del Espíritu Santo, decidió seguir siendo diácono de su iglesia durante toda su vida. Fue una decisión decisiva y emblemática. Fue diácono, es decir, servidor. ¿Qué es lo que quiere decir la palabra diácono, amigos? Servidor, ayudante. Ya sea en el ministerio litúrgico, ya sea de manera más radical en el amor a Cristo, cantado por él de manera sin par, ya sea por último en la caridad a los hermanos, a quienes introdujo con maestría excepcional en el conocimiento de la revelación divina, echando mano de todos los recursos que Dios le concedió para la enseñanza de la fe. Y hasta aquí dejamos esta breve biografía de San Efrén el Sirio, amigos. La intención es que adoptemos estos doctores de la iglesia, que los recordemos en nuestra oración, que los veneremos, que les pidamos que nos ayuden en esta generación que estamos viviendo, en que tanto necesitamos de ellos, de esos que entendieron profundamente la enseñanza de Jesucristo aquí en la tierra. Y por algo la iglesia les ha concedido el título de doctores de la iglesia. Sí, en su tiempo no hubo nadie que supiera más que ellos sobre el evangelio, sobre la revelación. Y vemos ahora cómo descubrimos grandes cosas. Sabemos bien que la misa, por ejemplo, sin música, pues sinceramente no es lo mismo. Pero ¿qué tal, amigos, una misa solemne con cantos extraordinarios y música excelente? Así es como le gusta a Dios. No cabe duda que la misa debe tener música. Y no solo eso, en la misa debemos cantar. Esto viene de San Efrén de Siria, donde dice, bueno, tal vez no sea de la frase, pero ustedes la han escuchado, que dice que, sobre todo en la misa, cantar es orar 2 veces. Y esto es real en la misa. Debemos cantar, todos los fieles. Quien no canta en la misa está faltando a la liturgia de la misa. Recuerden que la misa es una ceremonia donde debemos participar. Por un lado los fieles y por el otro el sacerdote. Recuerden que es un banquete, es una ceremonia, es una fiesta, pero también es un sacrificio increíble y milagroso, donde salimos con la barriguita del Espíritu bien llena. Hablo de la misa. Pero si no cantamos, si no rezamos, si no participamos, pues no hay mucha justificación en asistir a misa. Ahora que estamos en el año de la fe,
quisiera poner el énfasis en el credo, amigos. Mucha gente en misa solo piensa el credo. Así no vale. Así no vale. El credo es para decirlo con la boca, que me oiga el de al lado y el del otro lado. Yo los invito, amigos, ahora en el año de la fe, que recen en voz alta el credo en la misa y también en su casa. Recuerden que estamos invitados a rezarlo todos los días. En algún lugar que ustedes se encuentren del día, ahí pueden rezar el credo, pero hay que decirlo. Es una declaración. El credo, amigos, es una declaración. Por lo tanto, debemos decirlo con voz, igual que en la misa, igual que los cantos. Así es de que estamos invitados a continuar esta gran tradición iniciada por San Efrén de Siria, que nos deja este gran ejemplo de amor y también de humildad, al no querer volverse presbítero. Fíjense ustedes qué humildad tan grande. ¿Qué pasó con otro grande que precisamente conocen todos ustedes? San Francisco de Asís, que tampoco se ordenó sacerdote nunca en su vida. Pero amigos, vayamos a un breve corte y volvemos aquí en Fe y Razón, en María Visión. Llámenos a feyrazón@mariavision.com. Volvemos. El 2 de noviembre celebramos la fiesta, la conmemoración de los fieles difuntos. En diversos lugares y en muchos países hay maneras hermosísimas en las que todo el pueblo de Dios va a celebrar a sus difuntos. Pero exactamente, ¿qué celebramos ese día? Celebramos a los difuntos que están todavía en el purgatorio, porque los que ya están en el cielo, pues son los santos, y los celebramos el 1 de noviembre. Los que lamentablemente están condenados, por mucho que les recordemos, de ahí nadie sale. Pero los difuntos que murieron en gracia de Dios, pero todavía necesitados de purgar, de purificar alguno de sus pecados, necesitan de nuestra oración, necesitan que nosotros merezcamos por ellos las gracias necesarias para que pasen del purgatorio al cielo. El purgatorio es un lugar sí de dolor, pero de esperanza, porque son almas que se salvarán, son almas que murieron en gracia de Dios, pero que aún necesitan que recemos mucho por ellas para que vayan purificando, equilibrando las penas que todavía no han podido purgar y así puedan pasar al cielo. Por eso la Iglesia celebra en este día, 2 de noviembre, a todos esos santos, a todas esas almas, del purgatorio, para que sean santos, para que pasen al cielo, y nos concede ganarles la indulgencia plenaria, para que inmediatamente, una vez que la aplicas por una de estas almas, pasen a gozar eternamente de Dios nuestro Señor en la gloria del cielo. Te quiero invitar para que nos acompañes todos los lunes de 8:30 a 10 de la mañana a su programa Iglesia Doméstica.